Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Enfoque en este 26 de junio. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? ¿Ya tiene listo su desayuno? ¿Ya tiene listo sus frijolitos? Por ahí tal vez algún tamalito, algún platanito. Bueno, esperamos que usted lo esté disfrutando de la mejor manera posible, desde luego acompañado de un buen chocolatito, un buen café, antes de iniciar sus labores en esta mañana. Y es que así vamos a comenzar este programa, dado que vamos a hablar de un tema que para muchos es tabú, para otros no, que realmente podemos mencionar, mire, realmente ayuda. Y si he escuchado pues levemente de ese tema, como lo es, bueno, la medicina alternativa, o usted habrá escuchado de la quiropraxia. Para muchos dirán, mire, pero a mí, ¿en qué me puede servir eso? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo puedo mejorar mi salud? Bueno, eso y más lo estaremos abordando en esta mañana con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida al licenciado Roberto Reyes, quien también es terapeuta. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días, encantado. Buenos días, gracias. Un gusto que nos acompañe, y así también le damos la bienvenida al doctor David Monterrosa, que es especialista, desde luego, en medicina alternativa. ¿Qué tal, doctor? Un gusto tenerlo por acá también en Enfoque. Gracias por la invitación a Enfoques. Aquí estamos una vez más para aportar a la comunidad un poco de estos conocimientos que ayuden a restablecer su salud. Desde luego, y sabemos que será una entrevista en que podremos aprender muchísimo. Y para comenzar, hablando de medicina alternativa, ¿qué podemos entender por alternativa? Ah, mire, que si me dejaron un ibuprofeno, entonces yo me voy a tomar una acetaminofén porque es la alternativa del ibuprofeno. Uy, ¿estamos hablando de eso o de algo totalmente diferente? Por favor, licenciado Reyes. Sí, es totalmente diferente, ¿no? Es el compendio o la suma de muchos saberes, tanto ancestrales como saberes que se han desarrollado ahora científicamente y que se sabe, ¿no? De hecho, la medicina, muchas pastillas y eso vienen de las plantas, que es como el gran compendio, ¿no? De donde podemos extraer las medicinas, pero también ajustes en el cuerpo, ¿no? Para poder quitar dolores de cabeza. A veces no necesitas tomar nada. A veces con puntos específicos podemos quitar un dolor de cabeza, el estrés también, etcétera, ¿no? Entonces eso es como lo alternativo, o se entiende lo alternativo como lo no oficial, ¿no? Digamos, como la medicina oficial que se encuentra de pastillas, inyecciones. Hoy día ya, y siempre ha existido en nuestras comunidades, estas alternativas de cómo curaban los abuelos, las abuelas, ¿no? Cómo nos ayudaban para que nuestro cuerpo tuviera un resultado de sanación o entre en procesos de sanación, ¿no? Más o menos. Es decir, estamos hablando, cuando usted me habla de procesos de sanación en una medicina alternativa, quiere decir de que nada de medicina convencional nos vamos a aplicar directamente a las plantas, masaje puede ser. Correcto. Más o menos algo así. Correcto. Sí, más otras técnicas también, por ejemplo, hoy día se está rescatando mucho el baño de vapor, el temazcal, que es un baño con piedras calientes y para depurar el cuerpo. También no necesariamente a veces con plantas, a veces, por ejemplo, una desintoxicación puede venir con purgas, con aceites específicos. También existen diferentes técnicas como eso, como aromaterapia, que realmente es osmoterapia, también terapias con la luz, terapias con aguas floridas, etcétera, ¿no? Es más amplio de lo que nos imaginamos, ¿no? Y hoy día se está rescatando. Ahora, doctor, ¿por qué debería haber o por qué deberíamos hacer caso de lo que es la medicina alternativa? Bueno, es que lo ha dicho bien Roberto, es una medicina ancestral. Si tú ves el mundo, el globo terráqueo donde vivimos, está Occidente, básicamente Europa, pero también está Asia, ¿no? Los chinos tienen 5.000 años ejerciendo la medicina. Los hindúes tienen 3.500 años donde ya está documentado bien sus terapéuticas
en la medicina ayurveda. Y la medicina occidentalizada prácticamente se forma la farmacoterapia el siglo pasado con el descubrimiento de la penicilina, con el conocimiento de los antibióticos, de las bacterias. Claro. Y todo ayuda. La medicina alternativa no descarta, ¿no? O sea, yo como médico alternativo, si alguien necesita un analgésico, un toquecito de un medicamento, se lo doy. Pero trato de salirme lo más pronto de ahí, a no quedarme en el fármaco, en la medicina. Porque muchas veces te cuento, y como lo dice Robert, un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, no precisamente se quita con un analgésico. Hay personas que lo que tienen es una presión emocional, están cargados con mucho estrés, están ansiosos por alguna situación y su cuerpo está reflejando esas emociones como dolor. Pero si yo agarro a alguien con analgésicos por muchos años, va a terminar con un problema hepático y un problema renal. Vean los efectos secundarios y adversos de los medicamentos. Entonces, sí ocupo medicamentos, pero yo veo la medicina china, veo la medicina ayurveda, veo que los europeos ocupan la homeopatía. En Alemania, por Dios, tú vas a pasar consulta. Dos pacientes míos iban volando de Madrid a Alemania a un premio que iba a recibir de periodismo, por cierto, y les dio COVID, les dio una gripe tipo COVID. Llegaron a Alemania a pasar consulta y me dice esta amiga, de usted nos acordamos, porque el médico en Alemania nos empezó a decir, tomen unos tecitos con orégano, mielita, nos dejó equinacia, una planta, nos mandó a ponernos medio fríos y a descansar antes del evento que iban a tener, totalmente descansar, que no saliéramos del hotel y ya van a ver cómo van a estar mejor el siguiente día. Le preguntaron, ¿nos va a dar antibiótico? Y el doctor hizo como, ¿qué? ¡No! O sea, en Alemania, la cuna de los antibióticos en el área de Europa. Y así se ejerce la medicina hoy en Europa, en muchos casos, en muchos países. Eso es la medicina alternativa. Es decir, la medicina alternativa, incluso podremos decir en algún sentido que puede ser mejor que la medicina convencional o occidental, que de repente podríamos decir que es hasta demasiado invasiva, porque estamos hablando de que hay ciertas situaciones que no se tocan, que al final nos terminan afectando muchísimo peor y podría ser. ¿Será que hay muchísimos casos de personas que han utilizado muchísimo la medicina convencional, pero cuando le dan la oportunidad a la medicina alternativa, sus cuerpos comienzan a sanar como tal? Totalmente. Sucede de que la inmediatez de una pastilla, de una inyección, compite con lo tardado, entre comillas, que puede ser un tratamiento alternativo con plantas, con tés, etcétera, ¿no? Entonces, pero la efectividad, digamos, va siendo mejor, porque sí, de hecho, por tradición casi humana tenemos el vínculo con el entorno, con las plantas medicinales, y eso hay clasificaciones para todo tipo que se descubrieron, que han sido probadas, entonces para dolores de estómago, para desparasitar incluso, ¿no? También hay plantas para cuestiones cutáneas, ¿no? Para la piel, el mismo aloe vera, la sábila, ¿no? Bueno, sí, es cierto. O sea, todas esas, pero tienen un efecto probablemente más tardío que una pastilla o una inyección, ¿no? Entonces, pero sin ser tan invasivo, como bien lo mencionaba el doctor David, vas a terminar después con problemas hepáticos y renales y en muchas ocasiones con ciertas adicciones, porque la química genera adicción a ciertos fármacos. Una dependencia. Una dependencia, correcto. Doctor, hablemos de ese punto porque me parece que es bastante delicado. Vaya, estamos hablando de que los medicamentos convencionales pueden generar dependencia. Entonces, en ese sentido, en esa línea, los medicamentos, o más bien la medicina alternativa, puede en algún sentido generar una especie de dependencia, una especie de adicción, o estamos hablando de algo en lo que muy diferente en lo que nos vamos a librar.
Es que mira, sentirte bien y estar saludable es algo que aspiras. Y si voy a llamar, yo soy adicto a estar saludable. O sea, obviamente, ¿no? Yo quiero, claro. yo busco las alternativas, busco o lo que llamamos también integrativo. Por eso digo, yo no descarto ninguna ciencia, ninguna terapéutica, y debe de ser investigada. La observación por cientos y quizás miles de años ha hecho que el ser humano descubra cosas. Los medicamentos en un principio, hace 50 años en su mayoría, provenían de las plantas, incluso para el cáncer, oncológicos como la vincristina, medicamentos para la insuficiencia cardíaca como la digitalis, la aspirina, por Dios, es del sauce. La aspirina viene de una planta. Toda la medicina viene de la naturaleza, obvio. Luego hubo la manipulación o la ingeniería genética, sí, y otro tipo de acciones que cambiaron las sales, pero nos dan muchos efectos secundarios. Fíjate que los hindúes observaron que el tigre, cuando tenía heridas, llegaba y se acostaba en un cierto tipo de planta y se rozaba, ¿no?, hasta que la planta se impregnaba en su herida y curaba. Esa planta hoy se ocupa en medicina y se ocupa en cosmética coreana para regeneración de la piel, porque la medicina estética también es otro campo amplio. Pero Robert habló de la aromaterapia. ¿A dónde, si no los aromas en Asia, en el sudeste asiático, tantas plantas aromáticas que tienen acciones también curativas? De hecho, pues lo que Roberto ha aprendido viene ancestral de sus propios padres, porque no le has preguntado de dónde viene o realmente cómo aprendió. Yo quisiera que la audiencia lo supiera. Desde luego, pero lo sabrá primero después de una pequeña pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Enfoque, donde estamos hablando de medicina alternativa. Y también usted se preguntará, bueno, tal cual, ¿por qué el licenciado está hablando de aromaterapia? ¿Por qué está hablando de quiropraxia? ¿Por qué está hablando de plantas? ¿De dónde es que viene? Bueno, de repente podemos pensar, bueno, entonces quizás lo traemos de allá por Santa Ana, a lo mejor, pero vemos que viene de una cultura mucho más fuerte y un poquito más lejos. Así que ese privilegio se lo doy a usted, que nos cuente de dónde viene. Muchas gracias. Mira, tengo la fortuna de tanto mi padre como mi padre es terapeuta, él también trabaja la quiropraxia, ¿no? Ambos son médicos de herbolaria, ¿no?, de plantas medicinales. De hecho, yo crecí en un hogar donde para mí justamente eso es la medicina a la que estoy acostumbrado, ¿no? Fitopreparados, que son concentrados de plantas de tinturas y que se toman sublinguales. Sí, sí. Y yo crecí con eso, no crecí con pastillas, no tengo inyecciones. Lograron hacerlo mi papá como en esta cuestión justamente alternativa, ir al margen de lo que el oficialismo, por decirlo de alguna manera, había. Y mi madre es partera tradicional. Entonces ella ayuda a las mujeres tanto en su periodo de concepción, de gestación, hasta el parto, ¿no? Y más allá, hasta enseñarles cómo amamantar, etcétera. Entonces ella genera, y hemos creado una asociación civil, una ONG, que a la vez es escuela, que se llama Saberes Ancestrales, precisamente, en México, y que
atiende pues prácticamente a todo el mundo, ¿no? Mi A madre. eso es lo que Ajá. quiere llegar. Por su acento Sí. entiendo que es de México usted. Correcto. En México ha aprendido todo eso. Sí, sí, en México, y lo que pasa es que en México ha habido toda una revolución desde que existió en los 90s una mirada de nuevo hacia lo indígena, hacia los pueblos originarios. Se empezó a crear como lo que se llama la interculturalidad, que de hecho hay universidades interculturales donde te enseñan este tipo de medicinas que se llama medicina intercultural, en donde justamente llevan a la academia los saberes de los pueblos, los saberes de los abuelos, de las abuelas, legado de las plantas. Entonces ya están llevando a la academia, al salón de clases, digamos, a la curandera, al sobador, al huesero le dicen allá. Entonces hay una combinación, y también meten, como mencionábamos hace rato, medicina oriental, ¿no? Y como que todas las medicinas alternativas. Entonces en México hemos aprendido y transmitimos también los conocimientos por medio de esta escuela de saberes ancestrales, que tenemos solo página en Facebook, pero que eventualmente estamos planeando con el doctor estamos vinculándonos ya para varias personas que ya son profesionales también, o que tienen inquietud en ampliar su bagaje medicinal, crear una serie de talleres, diplomados, que nosotros como asociación civil tenemos un vínculo con una universidad de allá del estado de Morelos. Yo soy de Cuernavaca, que es la Universidad Autónoma del estado de Morelos, que nos genera como la documentación oficial. Está avalado nuestros talleres, diplomados y cursos por esa institución académica. Entonces, digamos que yo lo veo como una revolución, como volver al origen y combinarlo. No podemos evitar de que somos personas modernas, digamos. Entonces, obviamente no estamos peleados con nada, sino todo suma. Y es enriquecer y ampliar los conocimientos. Mi madre tiene la fortuna también que el Instituto Nacional de Salud Pública en México la invita a que ella vaya a dar formación a médicos y enfermeras obstetras del sistema médico mexicano. Entonces, lo mismo que está sucediendo, como te decía, de llevar al curandero o la curandera al aula, aquí también a los hospitales, ¿no? Y hay varios lugares en México que ya tienen un ala específica de parteras, y tienen otra ala de medicina también alternativa, para que la gente tenga la opción. Y eso es algo sumamente positivo de entender, dado que no se le está dejando relegada a la medicina alternativa, sino que se le está incluyendo en diversos aspectos de la vida y del sistema de salud como tal. Ahora, entre toda esa gama de medicina alternativa, doctor, entendemos que existe lo que es la aromaterapia. En el sentido de la aromaterapia, muchos dirán, mire, pero ¿y a mí cómo los diversos olores me pueden hacer sentir mejor? ¿O de qué manera pues pueden limpiar mi cuerpo? Entonces, eso es lo que nosotros como tal queremos profundizar, doctor. ¿Cómo funciona la aromaterapia? ¿Cómo funciona para nuestro organismo? Bueno, los aromas primero van por uno de los sentidos más importantes, o de los básicos, ¿no? Que es el olfato. Si tú entiendes cómo el olfato te afecta, por ejemplo, el apetito o el asco, Sí. aborrecer algo. Hay gente que dice, no, yo iba en el autobús, había un olor ahí de un perfume. Fíjate, no es un olor de un obrero, no es un mal olor, es un olor de perfume. Llegué a la oficina se le queda uno y llegué y vomité, Sí. porque qué detestable. Entonces, ¿cómo un aroma puede afectar la psique? ¿Cómo puede afectar a una persona de manera negativa? Pues también, por la observación de cientos y miles de años, hay muchos aromas que tienen afectación positiva. Lo puedes usar en difusores para que ambienten, ¿no?, en un área de trabajo. Incluso hay aromas que se ha visto cómo dan un poquito de paz, de tranquilidad, de armonía entre las personas que están en ambientes de trabajo.
Y hay estudios sobre esto, estudios publicados. Recuerda que pues medicina basada en ciencia, pero con la observación y los conocimientos ancestrales. Pero los aromas también se aplican, ¿ya? Por ejemplo, la menta piperita, los alcanfores, los eucaliptos, ¿ya? Para situaciones pulmonares. Hay aromas que tienen que ver con lavandas, aromas orientales como el patchouli, relajantes, terapéuticos y curativos. Yo no soy especialista en aromaterapia, conozco gente que lo es y que tratan básicamente con eso y otros tipos de homeopatía como las flores de Bach. Mira, hay un campo amplio, muy amplio sobre esto, la medicina integrativa o alternativa, que podríamos tener pues muchas sesiones de ello. Pero quise que este día estuviera acá Roberto porque estamos queriendo enseñar a personas que ya hacen medicina alternativa o son naturópatas o médicos que quieran aprender un poco sobre el quiromasaje, los puntos de presión, empezando desde los pies. Cuando yo veo a Robert tratar a alguien y empieza con los pies, ¿no? Y desde ahí hay puntos de dolor que la gente dice, ahí no me dolía, pero solo te está medio presionando y desencadena un punto gatillo de dolor. Es que eso es un reflejo de un órgano, ya colon, pulmones, cerebro, digamos, corazón. Y en medicina china, los puntos de acupuntura, en los mapas del cuerpo está pies, iris, nariz, oreja, manos. En medicina china, ¿no? Tampoco soy especialista en medicina china, pero indago, estudio, leo, trato de llevar a mis pacientes. Al final, ¿cuál es el fin de un médico? Curar sin ocasionar daño. Esa es la máxima, ¿ya? Curar sin ocasionar daño. Entonces, pues ahí estamos, siempre en la lucha de investigar y de buscar esos saberes ancestrales, como dice Robert. Licenciado Reyes, en este punto, lo que ha mencionado el doctor David sobre los pies, tal vez para muchos les podrá parecer extraño, mire, pero ¿cómo a través de los pies yo puedo saber qué es o en qué parte yo estoy mal? ¿De qué manera se puede detectar? ¿Cuáles son esos puntos específicos de nuestros pies? Sí, bueno, ahí está, como bien lo mencionaba el doctor David, está el mapa del cuerpo. Son esos mapas. Y lo que realizo gracias a mi entrenamiento y a diferentes técnicas, la sutileza del tocar, saber dónde están esos puntos. A veces hay dureza, a veces hay dolor punzante, entonces estimulas desde los pies y vas desde ahí. Esa estimulación ayuda muchas veces a desinflamar o a activar ciertos órganos, ¿no? Entonces haces una suerte de mapeo. Yo pienso que hago como cartografía del cuerpo. Ahora, otra cosa que importante que he de señalar, una cosa que combino o que uno con este método es algo que se llama descodificación biológica o biodescodificación. ¿En qué consiste? Consiste en que el concepto es de que cada enfermedad o las enfermedades están creadas a partir de emociones no expresadas adecuadamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tocar un punto donde hay dolor en los pies de hígado y la emoción anclada al hígado es el enojo, la ira. Y entonces indagamos con la persona así de qué enojo tuvo, por qué, o por ejemplo riñones, ¿no? Recientemente tuve la oportunidad de atender a una persona de que inmediatamente en los puntos de riñón salió y empezó como a alterarse y resulta que traía un miedo por un accidente que tuvo vehicular hace unos años, el cual... 15 años. Estamos hablando de 15 aproximadamente, o sea, ¿cuántos años acumuló esos miedos y todo lo que le estaba generando? Entonces imagínate, nuestro cuerpo es exactamente el mapa vivencial de todo lo que hemos
a veces y hay cosas traumáticas que de niños no las tenemos claras, pero está en el inconsciente. Y entonces el inconsciente, por supervivencia, nos va a ayudar a crear, ayudar entre comillas, ciertas dolencias, ciertos estímulos, ¿no? Entonces hay como ciertas particularidades de partes del cuerpo, no solamente los órganos. Por ejemplo, la emoción contenida en rodillas, bueno, es la inflexibilidad, no ser flexible, y por otro lado también la soberbia. Fíjate. Hasta la soberbia. Correcto. Entonces todas esas emociones antagónicas para nuestro cuerpo nos van enfermando. Nos van enfermando. Entonces, de esta manera, con el quiromasaje, nosotros vamos ayudando a que el paciente entre en proceso de sanación. Él es el que entra en proceso. Nosotros nada más estimulamos a partir de estos puntos y entonces empieza a haber una suerte de catarsis en la cual salen esas emociones que habían estado contenidas. Y dentro de este mapa de lo que estoy hablando también viene el mapa de lo transgeneracional. Ciertas cosas que hay a veces conflictos, le llamamos conflictos, pero hay ciertas situaciones con papá, con mamá, con hermanos, o que se llama transgeneracional, que a veces fue, no me gusta decir heredado, pero que justamente vivieron nuestros abuelos. Por ejemplo, cuestiones de abuso en la familia se ve reflejado y puede ser que nosotros tengamos como secuelas de ¿Que hayamos heredado esa carga? Por decirlo de alguna manera, como heredado, pero es como transmitido de generación en generación. Es como un instinto, pues, que nosotros tenemos. Y basta que suceda un evento Gatillo, dispara. que dispare exactamente la emocionalidad para que nos duela, no sé, el nervio ciático, ¿no? Entonces a todo le voy buscando la correspondencia para tener un diálogo con el paciente, con el inconsciente del paciente, para que de esa manera lo que yo estoy estimulando sea más rápido, porque ya hizo conciencia de que hay un departamento emocional que se une con las dolencias físicas. Totalmente. Y es que, hablando de eso, que es algo sumamente profundo, porque de repente pensamos, mire, pero es que si tengo algo emocional, simplemente me voy al psicólogo y fin del cuento, o sea, se acabó. Pero estamos viendo desde el momento que usted me dice de que nuestro cuerpo es un mapa biológico tal cual, es un mapa de nuestras vivencias, es un mapa de nuestros traumas. Nosotros podemos comenzar a sanar, no necesariamente yéndonos directamente a algo neurológico, sino, a ver, veamos en qué parte del cuerpo se están acumulando esos traumas, veamos en qué parte del cuerpo se están acumulando esas emociones que nosotros tal vez podemos decir, no, pero es que no me ha afectado en la vida, pero tal vez nuestro cuerpo está hablando por nosotros. Hay que seguir ampliando, pero no sin antes irnos a una nueva pausa comercial. Regresamos en Enfoque. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana en Enfoque para seguir dialogando sobre lo que es la medicina alternativa. Entre la medicina alternativa nosotros podemos encontrar también la quiropraxia, ¿no? Entonces, en la misma quiropraxia, muchos dirán, mire, pero ¿y a mí de qué me sirve, como se dice por ahí, que me truenen los huesos? Es decir, con que me truene, mire, pero si yo todas las mañanas yo me doy mi estironcito en la cama y yo me siento igual. Bueno, hay que desvelar ciertos mitos sobre lo que consideramos que es la quiropraxia. Por favor, doctor. Sí, bueno, primero debe de ser una persona calificada, ¿no? Llamarte quiropráctico debe haber un entrenamiento. Sí. Ahí es donde mi alerta es para que no cualquier persona está capacitada para empezar a alinear esos huesos, ¿no? Más largo. Bueno, y creo que aquí, doctor, y disculpe que lo interrumpa, podemos entrar a aquello tradicional. Mire, pero yo conozco un sobador que le puede ayudar. A ver, un sobador no podemos decir que es un quiropráctico también. No, es que el sobador ese es otro campo, ¿no? Pero para aquellos que se hacen llamar, no, mire. Pero hay algunos que son muy buenos. Sí. Y es tan bueno que determina que si hay una lesión,
que tiene que ir al hospital ya no lo toca. Acá es donde yo digo, yo tengo ciertas máximas, ¿no? Ciertos códigos. Por ejemplo, si un paciente ya pasó al campo quirúrgico, que se vaya donde el cirujano. Sí. Ya no puedo hacer nada. No descartamos al cirujano, no vamos a decir que vamos a curar el apéndice o un problema de vesícula con un té. No. Ya, si ya pasó al campo quirúrgico, ya sale de nuestras manos y se va donde el cirujano. Es como el caso de la partería. En el caso de las parteras, el gran maestro, doctor Guzmán Albergue en Santa Ana, donde yo me formé, fíjate, él decía que el 95% de los niños nacen sin la necesidad o la intervención de un obstetra, que el 5% de los partos necesitan al obstetra. Y ese 95%, ¿cómo nacieron en los últimos 5.000, 6.000 años? Por medio de las parteras. Pero la cultura de la partera se quitó, se abolió prácticamente acá, se ha venido minimizando, cuando había que formarlas en anatomía del área pélvica, en embriología, que es lo que Mirna, por ejemplo, la mamá de Robert, hace. Ella tiene congresos en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en todos lados, y a esos congresos donde van, donde se capacitan y adquieren conocimientos de otro lado, hay muchas formas de atender los partos. El parto como lo hacían los aborígenes o los nativos en México y en otros lados, ¿no? Es diferente. El parto en agua, por ejemplo. Y tú sabes que muchas personas con mucha capacidad económica hoy están buscando parteras capacitadas. No quieren tener sus bebés en hospitales, podrían ir al Mont Sinaí, al mejor hospital del mundo, pero prefieren la partería. Estamos migrando a ese campo. Y en la quiropraxia, el alineamiento, el buen orden de los huesos, de las estructuras del sistema esquelético, es bien importante. ¿Cuántas malas posturas nos da esta sociedad? Sí. Por el trabajo. Hay personas que su trabajo es repetitivo durante 8 horas, estar viendo algo y agarrando en una cadena de producción. Estas personas en el Norteamérica, en Canadá principalmente y en algunos lugares, ¿sabes tú que tienen en las fábricas, tienen su quiropráctico de planta, tienen su terapeuta de planta, tienen un periodo de que se relajan, se estiran, bailan, gritan, descansan de una manera, o sea, qué buen ambiente laboral. Hoy se conoce que el ambiente de descanso y de acción terapéutica desde la parte laboral evita las incapacidades de largo plazo, vuelve más productivo al trabajador y a la fábrica. Pero también estamos, creo, años luz de llegar a eso. Por lo menos en nuestra cultura, ¿no? Bueno, sí, definitivamente. Aunque ya hay gente que lo está aplicando, ¿no? Y eso se debe multiplicar, desde luego. Sí. Ahora, siempre hablando en términos de quiropraxia, licenciado, hablamos que esto, en efecto, al menos en México, está mayor centrado en la cultura, le está ayudando a mucha más gente el hecho de saber, mire, si usted no tiene una buena postura, usted se va a estresar, si usted no tiene una buena postura, las emociones de igual manera se le van a ir acumulando, el cuerpo lo va a resentir, el cuerpo va a comenzar a experimentar realmente cosas que no tiene, porque eso también, usted dice, no, es que me está dando algo, no, realmente son las emociones hablando, ¿no? Entonces, la quiropraxia nos puede servir también para esto, para liberar. Correcto. Sí, lo has dicho correctamente, desde liberar el estrés, ¿no? Que es como digamos, la punta medular de los problemas hoy día, de los problemas en todo sentido, ¿no? La carga que se siente en la espalda, muchas veces en el cuello, dolores de cabeza, problemas de sueño. Entonces, con una alineación quiropráctica liberas bastante. Entonces estás yendo como al origen de justamente probablemente por una mala postura, ¿no? A veces al dormir, a veces tan cansados de que dormimos chuecos, ¿no? Así como caiga, ¿eh? Sí, o muchas veces algunas lesiones que tuvimos de adolescentes o de niños se ven reflejadas en el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, con una alineación bien medida, correcta, vamos a liberar bastante. La gente sale como si se hubiese quitado
una mochila, un peso de encima, ¿no? Entonces se logran bastantes cosas. Y además promueve la circulación, promueve también la hidratación, porque se activa el sistema linfático y entonces las células que ya no necesitan estar en tu cuerpo, que ya están desgastadas, se van liberando y te empieza a generar las ganas de beber líquidos. Entonces promueve muchas cosas y todo para poder tener un bienestar y una plenitud, para poder encarar la vida y el día a día con mayor tranquilidad, con plenitud. Y en verdad que el campo es bien amplio. Otro punto, licenciado, en esa misma línea de la medicina alternativa. Si ya hablamos de lo que es la aromaterapia, también podemos hablar entonces de los denominados baños de vapor. Eso también nos puede ayudar a nosotros. ¿Qué ocurre con los baños termales como tal? También son un punto para poder sanar nuestro cuerpo, para poder liberar nuestras emociones. Sí, totalmente. Por ejemplo, el baño de vapor, ¿no? Que el ancestral es el temazcal, ¿no? Que es con piedras calientes. Sí. Con piedras calientes. De hecho, hay como antes se hacía como ceremonial, ¿no? Todavía se hacen como ceremonias. Entonces estás con estas piedras que se calientan y se vierte un té o, sí, normalmente té de plantas, que te ayuda a que empiece a haber una sudoración. Y la parte emocional, fíjate que es el temazcal, dicen que es la representación del vientre materno. Entonces, cada vez que tú vas a un temazcal, metafóricamente estás volviendo a nacer, te estás reseteando. Te estás reseteando. Entonces es muy interesante como esos procesos, ¿no? De vivirlo en algún momento, poder vivirlo, además de que justamente físicamente es fantástico. Sí. Y si no tenemos la oportunidad, por lo menos tener un baño sauna, cuanto menos, ¿no? Hay gente que se hace sus propios, se cubre completamente y pone una cubeta y donde estaba para crear sudor, y entonces te desintoxica, te ayuda. Y qué bueno que señalas lo de las emociones. Siempre hay que estar observando, después de un proceso terapéutico alternativo, qué nos detona, cómo nos sentimos anímicamente. Sí. Y hay un cambio, siempre va a haber un cambio. Doctor, entiendo que por esta zona de Occidente se practican esos denominados baños de lodo, que realmente de repente tienen otros componentes, pero de igual manera se considera natural. Entonces, estos denominados baños de lodo que nosotros llamamos, también son otra forma de medicina alternativa, claro, para sanar nuestro cuerpo. Claro, la arcilla. Bueno, yo conozco un terapeuta en Santa Tecla que este muchachón trata de estar siempre joven, y tú lo ves y él refleja realmente sus propias terapias. Ocupa mucho la arcilla para el dolor, fíjate, ocupa por lo general en hombros, sí, la aplicación de la arcilla, pero también están los baños completos de arcilla, y no hemos hablado de la parte depurativa, de la excreción. Hay muchas personas que se contienen el orinar porque van vas en el transporte público o vas en el vehículo, en un tráfico, 3 horas. No son los chorros. Digamos, y tienes que orinar, o la excreción, ¿no? El ir al baño, sí, a eliminar las impurezas, ¿no? Por las heces fecales. La sociedad nos transformó, fíjate, hace 150 años, ¿no? Qué sé yo, cuando nuestros tatarabuelos iban a trabajar a la milpa o en el campo, comían, y si tenían ganas de ir al baño, iban, pero luego te decían, edúcate, una vez tempranito y nada más. ¿Y qué sucede? Somos una sociedad estreñida. Ahí es donde el lodo, las terapias de arcilla, ayudan también mucho en la parte abdominal, tú sabes, a la excreción. Y hablamos de las purgas. Es una palabra que podría insultar a algún colega científico, ¿verdad? Muy médico, pero la verdad es que las abuelas, no sé si tu abuela o la bisabuela, ¿verdad? Pero hace muchos años se ocupaba al inicio del periodo invernal y al final del periodo invernal
dar las sales de Epsom, el sulfato de magnesio, la simple sal inglesa o el aceite ricino. Hoy estamos más técnicos, tenemos aceite ricino, aceite oliva y algunas otras cosas que hacemos para que las personas tengan esa depuración. Pero lo importante es que entendamos que si tú tienes ganas de ir al baño, busca un baño, por favor, pero somos una sociedad de síndrome de intestino irritable, colitis. Mira, la enfermedad del colon yo no te puedo dar una estadística de El Salvador, pero creo que la mitad de la población tiene algún problema en su sistema digestivo, principalmente el sistema bajo, ¿no? Hablamos de colon, hemorroides, por ejemplo, sí. Problemas circulatorios que vienen por un hígado tóxico, un colon estreñido, muchos gases. Y eso se puede ir donde el gastroenterólogo. Yo recomiendo hacer la endoscopía, la colonoscopía en todo hombre o mujer mayor de 50 años, claro que sí, pero hay que buscar alternativas también, no solo el medicamento, sino las alternativas terapéuticas que tú mencionaste a bien, la arcilla o el lodo. Bueno, con eso, doctor, nos vamos a trasladar a la última pausa comercial. Regresamos aquí en Enfoque. Gracias por continuar con nosotros siempre en el diálogo sobre la medicina alternativa. Ahora bien, otro de los puntos que hemos escuchado por ahí es cuando nos dicen, mire, hay que cuidarse con respecto a la alimentación. Bueno, mire, pero yo lo que quiero es comer sanamente. Sí, pero es que podemos entender que hay alimentos que nos hacen sentir mejor y hay alimentos que nos hacen sentir más tristes, más apagados, y en todo caso eso también tiene que ver con la medicina alternativa. No sé, vamos a hablar de eso también, doctor. Sí, con gusto. Mira, yo digo y lo menciono de esta manera: el trigo no es nativo de América, es de Europa. No, el arroz es nativo de Asia, pero si tú te das cuenta, el pan y el arroz viene a ser parte de nuestra alimentación diaria, ¿no? Sí. Nosotros somos del maíz, el Popol Vuh, ¿no? Somos del maíz. Y no estoy en contra amo las pastas, amo la comida italiana, por ejemplo, o la comida asiática. Lo importante es nunca excederse. Los japoneses tienen una técnica que se llama Habichu. El Habichu es que siempre debes quedarte con hambre, contrario al árabe, a la persona de cierta parte del Medio Oriente, que se hartan, o a la cultura de los romanos, que comían y comían tanto que si era posible, y muchos europeos vomitaban, los ricos pues, los pobres no tenían comida, comían, vomitaban y volvían a comer. El Habichu es esta técnica que los japoneses enseñan: quédate con hambre, no te hartes, no te sacies, no te llenes. ¿Por qué? Bueno, porque estás saturando tu sistema digestivo, estás sobrecargándolo, y realmente cuando tú haces esto, poco a poco te das cuenta que no necesitas tanta cantidad de comida, porque esto es como la contabilidad, Fernando. La contabilidad, ¿cuántas calorías gastas y cuántas calorías ingresan? Mira, si un desayuno salvadoreño prácticamente, ¿qué es? Veamos, nos va a dar hambre, ¿verdad? 2, 3 pupusitas ricas revueltas o de queso, chocolatito caliente, unos plátanos fritos, frijolitos, pan, un tamalito, queso, tamalito. ¿Cuántas calorías nos metemos ahí? 500, 700 calorías. Tempranito, ¿cuántas hemos gastado? A las 10 de la mañana hemos gastado 150 calorías. Te has metido 700 calorías. Porque nuestro trabajo va con aire acondicionado, con transporte. Mira cómo eran los abuelos. Los abuelos salían a las 4 de la mañana a la milpa. A las 9 de la mañana habían gastado, ¿qué? 1000 calorías en el trabajo fuerte. Tenían, como yo digo, tenían derecho a un buen desayuno.
Pero la cultura de comer demasiado en el desayuno, yo la combato. Yo estoy ahí siempre pendiente, precisamente por cuestión matemática. ¿Cuántas calorías gastaste? ¿Cuántas vas a ingerir? Ya puedes comer de todo, pero balanceado y en cantidad. Obviamente hay alimentos que son dañinos para ciertos cuerpos. Esto hay alguna teoría por ahí, algunos estudios sobre incluso el tipo de sangre, fíjate, el tipo de sangre. O hay tipos de cuerpo, en el caso de las mujeres, que son tiroideos, ginecoides, androides, ¿no? Entonces engordan, la grasa se va para ciertos lados. En los hombres no se ve tanto, pero sí, se nota. Hay hombres que solo son panza, por ejemplo. Hay hombres que engordan bien parejito. Sí. Son toneles, ¿verdad? Como toneles de vino, ¿eh? Entonces, eso tiene que ver con el tipo de alimentos, que nuestro cuerpo es sabio y nos va diciendo, mira, esto no me cae bien, esto me inflama. Ya, mucho trigo y el alimento procesado y los aceites muy procesados o muy industrializados son los que nos están dañando prácticamente. Pero por ejemplo el huevo, ¿cuánto se ha satanizado el huevo? Que el colesterol, que los triglicéridos, muchísimo. Nada que ver. Es la combinación de alimentos. Cuando tú ingieres demasiados carbohidratos, harinas y los mezclas con proteínas. Debería de ser por separado, ¿no? Si voy a comer esto, no como esto. Pero eso es, como digo, campo para otro programa. Ya no tenemos tiempo, creo. Desde luego. Y es que hemos llegado al final de Enfoque, pero no nos vamos sin antes agradecerles y también, ¿por qué no una conclusión para que nosotros le podamos dar, licenciado, una oportunidad a la medicina alternativa? Le demos la oportunidad a nuestro cuerpo, a nuestro interior, de sanar como tal, porque a veces no es que tengamos una enfermedad, a no ser que usted le llame enfermedad a todas esas emociones que tenemos acumuladas, que no podemos sacar y que al final son las que nos terminan afectando. Correcto, sí, y también entender de que muchas veces la medicina la tenemos en casa, ¿no? O sea, hay muchas en la cocina o por ejemplo en el campo, la utilización de la ceniza y el carbón. Por ejemplo, el carbón te ayuda a quitar rápidamente una intoxicación o una diarrea. Sí. La ceniza también tomada para vómito, ¿no? El orégano se utiliza para desinflamar, para muchas cosas, ¿no? Para desparasitar incluso. Entonces, tenemos la medicina alternativa y lo único que falta es aplicarla, tener el conocimiento. Entonces, la invitación es que tengamos también cultura de prevención. A veces no tengo nada, entre comillas, me llegan a mí luego pacientes pues me dijeron que viniera, pero pues no tengo nada, y se va descubriendo de que sí tienen un montón. De que sí creía no tener nada. Sí, porque estamos acostumbrados, ya normalizamos. Hay gente que llegan y me dice, les pregunto, les detecto y les digo, ¿trae dolor de cabeza o suele tener dolor de cabeza? Lo normal. Ya normalizamos los dolores. Normal. ¿Y por qué va a ser normal? Ya normalizamos los dolores, entonces sí. Ya la gente o todos como sociedad estamos acostumbrados a estar con dolencias, con problemas circulatorios, entonces ya lo sentimos normal. Y la invitación es a autoobservarnos y a acercarnos a las diferentes alternativas. Y que siempre estén personas que sean profesionales de la salud auxiliando, ¿no? Desde luego. Y de verdad, para nosotros ha sido un privilegio, ha sido un placer. Sabemos que, tiene un viaje largo, me imagino que en estos próximos días va a regresar a su tierra natal. De verdad, es un privilegio porque no siempre tenemos invitados internacionales y para nosotros siempre nos gusta poder aprender, precisamente como lo hemos hecho en este programa. Así que, no sé, esperamos que en una próxima ocasión poderlo tener. Las puertas le quedan abiertas. Muchas gracias. Sí, estamos teniendo un intercambio de saberes constantes cada 2-3 meses que venimos y hacemos, y estamos planeando también elaborar una serie de diplomados que pueden ser que una parte será en línea y otra presencial. Entonces, sí, por acá nos veremos. Muchas gracias. Un verdadero placer. Doctor David, ha sido un gusto también tenerlo nuevamente con nosotros en Enfoque. Gracias a Enfoque, siempre tomando en cuenta estos temas que son interesantes para desintoxicarnos un poco del Medio Oriente, de la política y de otras cosas que nos afectan. Realmente nos afectan, pero este conocimiento pues
nos ayuda. Y busquen siempre a alguien que tenga, no confían en esas recetas de internet, de YouTube, de Facebook, Sí. de que siempre pregunten y traten de indagar con alguien que sabe, como dice Robert, y vamos a estar con estos cursos gratuitos, algunos en línea, con videos que vamos a estar grabando, podcasts, hablamos ahora, para llevar esta información a todo el pueblo. Desde luego, ya sea medicina convencional o medicina alternativa, siempre con precaución, tal cual como se lo he dicho. Entonces, con esto hemos llegado al final de Enfoque, así que muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta mañana. Le deseamos que pase un feliz día y nos vemos en una nueva emisión. ¡Feliz mañana! Muy bien. Okay.